Mateo era un estudiante de historia que, debido a su ajustado presupuesto, decidió alquilar una pequeña habitación en una vieja casona en las afueras de Buenos Aires. A pesar de su precio sorprendentemente bajo, la casa tenía algo que inquietaba a cualquiera que la visitara: una atmósfera densa, cargada de un silencio que pesaba como una manta húmeda sobre los hombros. La habitación de Mateo estaba en el segundo piso, con una única ventana que daba hacia la casa vecina, un antiguo edificio de 2 plantas que parecía deshabitado. Lo que más llamaba la atención de Mateo era la ventana de la casa de enfrente. Estaba siempre cubierta con una cortina gruesa, de color beige, que nunca se movía, sin importar si soplaba el viento o si llovía intensamente. Los primeros días, Mateo no le dio demasiada importancia. Se decía a sí mismo que, probablemente, la casa estaba vacía o que los dueños simplemente eran personas reservadas. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a notar algo extraño. Algunas noches, cuando la luna iluminaba la calle con su luz pálida, tenía la impresión de que la cortina se movía ligeramente, como si alguien estuviera detrás, observándolo en silencio. Una noche, después de un largo día en la universidad, Mateo se sentó junto a la ventana con un libro en la mano. Afuera, la calle estaba completamente desierta y solo se escuchaba el lejano ladrido de un perro. Fue entonces cuando lo vio. Apenas un instante. La cortina de la ventana de enfrente se había abierto apenas unos centímetros, y detrás de ella había un rostro. Era el rostro de una joven de piel pálida y ojos grandes y oscuros, con una expresión serena pero inexplicablemente triste. Llevaba un vestido blanco que parecía anticuado, como si perteneciera a otra época. Mateo parpadeó, sorprendido, pero en cuanto fijó la vista nuevamente, la cortina ya estaba cerrada. El corazón le latía con fuerza. ¿Había sido su imaginación? Tal vez estaba cansado y su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía que lo que había visto era real. A partir de esa noche, Mateo no pudo dejar de pensar en la joven de la ventana. Desde aquella noche en que vio a la misteriosa joven en la ventana, Mateo no pudo quitarse la imagen de la cabeza. Durante el día intentaba concentrarse en sus estudios, pero cada vez que regresaba a su habitación, su mirada terminaba clavándose en la ventana de enfrente. La cortina seguía inmóvil, como si aquella aparición nunca hubiera sucedido. Intrigado, comenzó a preguntar a algunos vecinos sobre la casa de al lado. La mayoría evitaba hablar del tema o simplemente decían no saber nada. Solo una anciana que vivía en la esquina se mostró dispuesta a contarle algo. «Esa casa lleva años deshabitada, muchacho», dijo la mujer, entrecerrando los ojos con desconfianza. «No sé qué te habrán contado, pero es mejor que no te acerques demasiado». «¿Por qué? ¿Pasó algo allí?», preguntó Mateo, tratando de sonar casual. La anciana suspiró y miró la ventana de la casa vecina antes de responder en voz baja. «Hace muchos años, vivía allí una familia acomodada. Los padres y su única hija, Lucía. Dicen que la chica era hermosa, dulce, pero enfermiza. Rara vez la dejaban salir. Un día, cuando tenía 18 años, murió repentinamente en esa casa. Desde entonces, algunos aseguran haberla visto aparecer en la ventana». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Estás segura de que nadie vive allí ahora?». «Seguro, muchacho. Nadie ha entrado en esa casa en décadas». Esa noche, al regresar a su habitación, Mateo se sentó junto a la ventana con la esperanza, o quizás el temor, de volver a ver a la joven. Pasaron varias horas sin que nada ocurriera. Ya estaba a punto de rendirse y acostarse cuando, de repente, la cortina del otro lado se movió. Su pulso se aceleró. Apenas visible entre la penumbra, la misma joven de vestido blanco estaba de pie detrás del cristal, mirándolo fijamente con una expresión indescriptible. Pero esta vez, algo era diferente. Mateo sintió que no era él quien observaba, sino que era ella quien lo estaba llamando. Después de aquella noche en que volvió a ver a la joven de la ventana, Mateo apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, su mente le repetía la imagen de aquella figura pálida y silenciosa, observándolo desde el otro lado. Pero más que miedo, sentía una creciente obsesión. Quería saber más. Los días siguientes, intentó seguir con su rutina normal. Clases en la universidad, tardes en la biblioteca,
cenas rápidas en algún café barato. Pero su mente siempre regresaba a la casa de enfrente. Por las noches, se sentaba junto a la ventana con la esperanza de volver a verla. Sin embargo, la cortina permanecía inmóvil, como si nada hubiera pasado. Un viernes, aprovechando que no tenía clases, Mateo decidió investigar más a fondo. Fue a la Biblioteca Central de Buenos Aires, donde buscó archivos antiguos sobre la casa vecina. Después de horas revisando documentos, encontró un viejo artículo de periódico fechado en 1952. El titular decía: Tragedia en la avenida Rivadavia. Joven muere misteriosamente en su habitación. El artículo hablaba de una chica llamada Lucía Estrada, de 18 años, quien había sido encontrada sin vida en su habitación. La nota mencionaba que la causa de su muerte nunca fue esclarecida. No había signos de violencia ni enfermedades previas. Simplemente, una mañana, sus padres la encontraron inmóvil en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de profundo terror. Mateo sintió un escalofrío. Lo más inquietante era la última línea del artículo. Algunos vecinos afirman haber visto su silueta en la ventana después de su muerte, aunque la familia Estrada negó estos rumores antes de mudarse definitivamente de la casa. Mateo cerró el periódico y respiró hondo. La historia coincidía con lo que la anciana le había contado. Pero lo que más le inquietaba era que la gente aseguraba haber visto a Lucía en la ventana desde hace décadas. ¿Cómo era posible que él también la hubiera visto? Esa noche, Mateo regresó a su habitación con una sensación extraña, como si llevara consigo un fragmento del pasado. Se sentó frente a la ventana y esperó. Pasaron horas. Nada. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un leve movimiento en la cortina de enfrente llamó su atención. Se tensó, su respiración se volvió lenta y controlada. La tela se movió un poco más y finalmente la vio. Lucía estaba allí, de pie, mirándolo con la misma expresión melancólica. Pero esta vez, algo cambió. Con una lentitud estremecedora, levantó su mano y señaló directamente a Mateo. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Era la primera vez que ella hacía un movimiento tan claro. ¿Qué significaba aquello? ¿Le estaba pidiendo algo? Mateo sintió un nudo en el estómago. No sabía si debía sentirse aterrado o intrigado. Pero una cosa era segura. Lucía quería comunicarse con él. Después de aquella noche en que Lucía le señaló con su dedo esquelético, Mateo no pudo dejar de pensar en lo que había visto. La sensación de desconcierto se apoderó de él durante días, pero también un sentimiento inexplicable de urgencia. Algo dentro de él le decía que debía descubrir más, que algo importante estaba sucediendo, algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Sin embargo, en los días que siguieron, las cosas solo se volvían más extrañas. Cada noche, la ventana de enfrente parecía moverse por sí sola. La cortina se agitaba ligeramente, como si una brisa invisible la tocara. Pero la noche que siguió al incidente del dedo, las cosas fueron aún más desconcertantes. Cuando Mateo llegó a su habitación y se sentó frente a la ventana, algo le llamó la atención en la casa vecina. La cortina estaba completamente levantada, como si alguien la hubiera corrido con desesperación. A través de la ventana abierta, pudo ver la habitación vacía, pero algo extraño se reflejaba en el cristal. Era una figura, débilmente visible, que se movía en el interior de la casa. No era Lucía, pero parecía ser una sombra que se deslizaba con rapidez, como si algo o alguien estuviera correteando de un lado a otro, sin descanso. El sudor comenzó a caerle por la frente mientras su pulso aumentaba. La figura desapareció rápidamente detrás de la pared de la casa. No podía ser su imaginación. Había algo tangible, algo real en esa sombra. Mateo se levantó apresuradamente y se acercó a la ventana, con la esperanza de ver algo más, de entender lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando escuchó un golpeteo débil, como si alguien estuviera tocando la pared con los dedos. No provenía de la casa vecina, sino de su propio lado, en la habitación misma. El sonido era sutil, casi imperceptible, pero lo suficiente como para que su piel se erizara. Mateo miró alrededor de la habitación, esperando ver algún tipo de explicación lógica. Un ventanal mal cerrado, una corriente de aire, quizás alguna grieta en la pared que causara el ruido. Pero nada. La habitación estaba en completo silencio, salvo por ese golpeteo inquietante. La ansiedad creció en su pecho.
Se acercó lentamente a la pared, tocando la superficie con los dedos como si intentara encontrar la fuente del sonido. Pero al hacerlo, algo sucedió. Un frío helado recorrió su brazo, como si la pared misma hubiera absorbido su calor. Y vio con horror cómo el aire a su alrededor se volvía espeso y pesado, como si algo invisible lo estuviera atrapando. Un susurro apagado comenzó a escucharse, pero no provenía de la casa vecina. Era algo más cercano, algo que provenía de dentro, de la misma pared. Mateo retrocedió, aterrorizado, y en ese momento la cortina de la casa vecina volvió a moverse. Esta vez, más rápido. La ventana se abrió ligeramente, y una mano pálida y delgada asomó, casi tocando el cristal. Lucía estaba allí, pero no estaba sola. La sombra que había visto antes, esa figura que se deslizaba por la habitación vacía, apareció ahora detrás de ella. Era una silueta desfigurada, amorfa, que se estiraba y deformaba como una sombra errante. Mateo no pudo apartar la vista, paralizado por el terror. En su mente resonaban las palabras de la anciana. Lucía está atrapada en esa casa, pero hay algo más, algo oscuro que no la deja descansar. La mano de Lucía se movió, apuntando hacia él nuevamente, esta vez con más fuerza. Pero en lugar de sentir miedo, Mateo sintió un llamado, como si una voz dentro de él le estuviera diciendo que debía ir, que debía entrar a esa casa, enfrentarse a lo que estaba detrás de todo esto. El sonido de la mano contra el cristal era ensordecedor. Y, de repente, todo quedó en silencio. El terror que había sentido en los últimos días parecía no tener fin. Cada noche, los eventos extraños aumentaban, como si la casa de enfrente se volviera más y más consciente de su presencia. La sombra, que alguna vez se había deslizado en la oscuridad, ahora se asomaba claramente detrás de las ventanas rotas de la casa vecina. Pero lo más desconcertante no era lo que veía, sino lo que no veía. Una tarde, Mateo decidió salir a dar una vuelta para despejar su mente. Caminó por las calles de Buenos Aires, intentando olvidar la extraña imagen de la joven Lucía y la sombra que la acompañaba. Sin embargo, no podía escapar del todo. La sensación de que algo lo acechaba lo perseguía a cada paso, como si la ciudad misma estuviera conectada con los sucesos en esa casa. De regreso en su departamento, notó algo extraño al entrar en su habitación. La ventana estaba abierta, a pesar de que él la había cerrado esa mañana. El viento entraba con fuerza, levantando las cortinas. Pero algo más le llamó la atención. Sobre su escritorio, había un viejo retrato en blanco y negro. Era una fotografía de una familia, tomada probablemente hace décadas. Mateo la reconoció al instante. Era la familia Estrada. En la foto, estaban Lucía y sus padres, sonrientes, frente a la misma casa de la que él tanto había oído hablar. Pero lo que le heló la sangre no fue la imagen en sí, sino lo que estaba al reverso del retrato. Al dar vuelta a la foto, vio una pequeña inscripción escrita a mano, en una letra temblorosa. Ella está esperando, pero no podrá descansar hasta que alguien se atreva a mirar lo que hay dentro. La ventana está abierta, pero el tiempo ya no es el mismo. Mateo temblaba mientras sostenía la fotografía en sus manos. No entendía lo que significaba, pero sentía en lo más profundo de su ser que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. De repente, un fuerte golpe en la ventana lo hizo saltar. Sin pensarlo, corrió hacia la cortina y la apartó de un tirón. A través del cristal, vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura estaba de pie, mirando hacia él desde la casa vecina. No era Lucía, pero era algo mucho más inquietante. La figura era alta y delgada, con ojos vacíos que reflejaban la luz de la luna como dos espejos rotos. La sombra de esa criatura se alargaba a través de la habitación, como si la misma oscuridad se estuviera desbordando desde su interior. Mateo sentía que la figura lo observaba fijamente, con una intensidad que hacía que su corazón latiera desbocado. De pronto, la figura levantó la mano y golpeó el cristal con fuerza, creando un sonido sordo que resonó en el aire. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió a continuación. La figura empezó a acercarse lentamente a la ventana, deslizándose como si no tuviera forma sólida, como si fuera una extensión de la oscuridad misma. Mateo retrocedió, temblando. No podía creer lo que veía. Sabía que algo en la casa vecina no estaba bien,
algo que desbordaba cualquier lógica. Pero ahora, la sensación de peligro era palpable. Estaba siendo llamado a entrar, a descubrir la verdad, a enfrentar lo que se encontraba detrás de esa ventana. Los susurros, esas voces que no lograba entender, se volvieron más intensos en su mente. Sentía que ya no podía huir, que lo que sucedía en la casa vecina no solo estaba vinculado a Lucía, sino a él mismo, como si su destino estuviera atado de alguna manera con el de la joven muerta. Con una respiración entrecortada, Mateo tomó una decisión que lo aterraba más que nada. Tenía que entrar en la casa. La puerta de entrada estaba cerrada, como siempre, pero él sabía lo que debía hacer. No podía esperar más. El miedo y la ansiedad lo empujaban a hacer lo que había estado evitando. Se dirigió hacia la casa vecina, sintiendo cada paso como si fuera el último. Cuando llegó, notó que la puerta principal estaba entreabierta. La sensación de frío lo envolvió por completo. A pesar de la cálida noche de verano, el aire a su alrededor parecía cortante, como si la casa misma estuviera inhalando su aliento. Mateo miró atrás, una última vez, buscando consuelo en las luces de su departamento. Pero todo estaba en silencio. Con un nudo en el estómago, empujó la puerta con la mano temblorosa y entró. La oscuridad de la casa lo envolvió inmediatamente. La luz de la luna apenas entraba a través de las ventanas rotas, creando sombras alargadas que parecían moverse por su cuenta. Mateo avanzó con cautela, sabiendo que cada paso lo acercaba más a la verdad, pero también a algo mucho más peligroso. Y entonces, al fondo del pasillo, vio algo que lo paralizó por completo. La figura de Lucía, vestida de blanco, estaba esperándolo. El aire en la casa vecina estaba denso, casi insoportable. Mateo, con el corazón acelerado y el estómago en un nudo, avanzaba lentamente por el pasillo oscuro. La casa estaba vacía, como si hubiera sido abandonada hacía mucho tiempo, pero algo en su interior le decía lo contrario. Había algo, alguna presencia que no era visible a simple vista, pero que lo observaba desde las sombras. A cada paso que daba, el silencio se volvía más pesado. Las paredes de la casa crujían levemente, como si sus antiguos cimientos lucharan por mantenerse intactos. Sin embargo, lo que más le perturbaba eran los murmullos. Eran bajos, como un susurro distante, pero lo suficiente como para que Mateo los percibiera con claridad. Las voces parecían salir de las paredes mismas, como si estuvieran atrapadas en el interior de la casa, esperando ser liberadas. «¿Quién está ahí?», murmuró Mateo, su voz temblorosa, aunque sabía que no recibiría respuesta. Los murmullos no cesaban, pero lo que realmente le helaba la sangre era la sensación de que algo, o alguien, lo estaba siguiendo en cada paso que daba. De repente, una luz tenue se encendió al final del pasillo, sin que él tocara ningún interruptor. Mateo se detuvo en seco, mirando la fuente de luz. Era la única luz en la casa, y aunque parpadeaba de forma intermitente, le ofrecía una extraña sensación de esperanza. Pero en el momento en que avanzó hacia ella, todo lo que encontró fue una habitación vacía, con los muebles cubiertos por sábanas blancas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Sin embargo, al cruzar la puerta, un fuerte golpe resonó detrás de él, como si una puerta se hubiera cerrado violentamente. Se dio vuelta con rapidez, pero lo que vio lo dejó sin aliento. La puerta por la que había entrado estaba ahora cerrada con llave, como si nunca hubiera existido. El susurro en el aire se intensificó, como una marea creciente que lo rodeaba. De repente, una ráfaga de viento frío recorrió la habitación, levantando las sábanas cubiertas sobre los muebles. Mateo observó cómo las sábanas volaban hacia el aire como si un vendaval invisible estuviera dentro de la casa. En ese momento, la lámpara parpadeó una vez más, y por un breve segundo, la sombra de una figura apareció detrás de una de las ventanas rotas. Era una silueta delgada, con una forma que no se parecía a un ser humano, más bien como algo en transición entre la oscuridad y la luz. La figura comenzó a moverse lentamente hacia él, y con cada paso que daba, el aire se volvía más espeso, más denso. El susurro se transformó en palabras incomprensibles que parecían hablar directamente en su mente, provocándole un dolor punzante en las sienes. «¿Estás cerca? Muy cerca». Mateo sintió como si todo su cuerpo se paralizara, atrapado en un estado de miedo absoluto.
No podía moverse, no podía pensar con claridad. Lo único que podía hacer era observar cómo la sombra se acercaba cada vez más, con una determinación que lo aterraba. Los ojos vacíos de la figura brillaban con un resplandor extraño, como si la oscuridad misma estuviera viva dentro de ella. De repente, la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándolo en un vacío de silencio. Mateo, sin embargo, no se sentía aliviado, sino más inquieto que nunca. La sensación de que algo estaba por suceder lo invadió por completo. Decidió que debía ir más allá, que debía llegar al final de ese pasillo, enfrentarse a lo que estaba detrás de todo esto. Pero, al dar unos pasos más, algo aún más extraño ocurrió. Una de las puertas de la casa, la que parecía ser un pequeño vestíbulo, se abrió de golpe, como si una mano invisible la hubiera empujado. Lo que vio dentro lo dejó sin palabras. La habitación estaba completamente vacía, pero en el centro del suelo, una línea delgada de sangre comenzaba a formarse, como si estuviera brotando desde el interior de las paredes. La sangre no goteaba, sino que se deslizaba, formando patrones extraños, como símbolos que se grababan en el suelo de forma ritual. Mateo retrocedió, pero sus piernas no respondían como debería. Sentía que el aire lo oprimía, que las paredes se acercaban a él, como si la casa intentara tragárselo. A su alrededor, las sombras parecían moverse, cambiar de forma, como si estuvieran vivas. En ese momento, un sonido sordo de algo pesado cayendo al suelo lo hizo mirar hacia la ventana. Por un instante, la figura de Lucía apareció, esta vez de pie frente a la ventana rota. La joven lo miraba fijamente, con una expresión de desesperación en su rostro. Pero lo que más lo aterrorizó no fue su rostro, sino lo que tenía en las manos. Lucía sostenía algo, una llave que Mateo reconoció inmediatamente. Era la misma llave que había visto en la fotografía, la que pertenecía a la casa. Con la llave en la mano, Lucía levantó la mano y la dejó caer al suelo. El sonido de la llave al chocar contra el piso resonó en toda la casa, y en ese momento, Mateo entendió que la llave no era solo un objeto físico. Era la clave para desvelar la oscuridad que lo rodeaba. La figura de Lucía desapareció rápidamente, dejándolo frente a la ventana, donde la sombra en la habitación vecina parecía moverse aún más rápido. Mateo sabía que ahora era el momento, que debía tomar la llave, que el misterio estaba a punto de revelarse. Mateo miraba la llave caída sobre el suelo, brillando débilmente bajo la luz parpadeante. No sabía por qué, pero una sensación extraña lo invadió, como si la llave lo estuviera llamando, como si fuera su destino el que lo guiaba hacia ella. Con manos temblorosas, se agachó y la recogió. En cuanto sus dedos tocaron el frío metal, un estremecimiento recorrió su columna vertebral. La casa pareció hacer un suspiro colectivo, como si hubiera estado esperando este momento. La atmósfera se cargó de una electricidad palpable, un presagio de lo que estaba por venir. Mateo se levantó y miró alrededor. La luz, ahora más tenue que nunca, parecía desvanecerse en las sombras. La figura de Lucía, aunque ya desaparecida, dejó una huella en su mente que no podía borrar. ¿Qué quería decirle con ese gesto, con la llave? ¿Qué estaba oculto en esa casa, en esas paredes que parecían respirar con vida propia? Decidió avanzar. Con la llave firmemente en la mano, caminó hacia el vestíbulo donde la sangre aún formaba patrones extraños sobre el suelo. Era como un mapa, como si cada línea estuviera escrita por una fuerza invisible que le indicaba un camino. Pero el aire se volvía más pesado a cada paso que daba, y el miedo lo envolvía por completo. El reloj de la casa comenzó a sonar, un tañido bajo y prolongado que resonó por toda la estructura. Mateo sintió un escalofrío cuando escuchó los sonidos, ya que no recordaba haber visto un reloj en esa casa. ¿De dónde venía? ¿Y por qué sonaba en ese momento? Entonces, con un sobresalto, la puerta al fondo de la casa se abrió de golpe, como si un viento invisible la hubiera empujado. Mateo no dudó. Sabía que debía entrar. La llave en su mano parecía latir, guiándolo hacia esa puerta cerrada, esa habitación que había estado esperando para ser abierta. Al cruzar el umbral, la habitación lo envolvió en una penumbra espesa. La luz era casi inexistente, pero en el centro de la habitación, algo brillaba débilmente. Mateo se acercó con cautela, mirando alrededor,
buscando alguna señal de lo que debía hacer. La habitación era simple, casi vacía, pero al fondo, cerca de una pared, vio un antiguo espejo de cuerpo entero. El espejo parecía antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Algo en su reflejo le llamó la atención. En él no solo se reflejaba la habitación, sino también algo que no estaba allí. Una figura, una sombra, que se movía lentamente hacia él. Mateo dio un paso atrás, pero la figura en el espejo no se detuvo. Cada vez más cerca. La figura se detuvo justo detrás de él, y en el reflejo, Mateo vio el rostro de la joven. Lucía. Pero esta vez, su rostro no era el que había visto en el pasillo o en la ventana. Ahora, sus ojos eran vacíos, huecos, como si no hubiera vida en ellos. Su piel, que antes era pálida, ahora tenía una tonalidad grisácea y descompuesta, como si su cuerpo hubiera estado corrompido por el tiempo. El silencio era total, pero Mateo sentía como si las paredes de la habitación estuvieran susurrando. De repente, Lucía levantó la mano, señalando algo en el espejo. Mateo, paralizado por el miedo, siguió su dedo con la mirada. Allí, en el reflejo, vio lo que Lucía estaba señalando. Una puerta oculta, casi imperceptible, justo en la pared detrás de él. El aire se volvió aún más denso, y la luz de la lámpara tembló una vez más. Sin pensarlo, Mateo dio un paso hacia adelante, mirando la puerta oculta. Sabía que debía ir allí, que era la única forma de entender lo que estaba sucediendo, lo que había estado sucediendo en esa casa durante tanto tiempo. Lucía, como si hubiera entendido su decisión, desapareció en el reflejo del espejo, pero su mirada vacía aún lo seguía, como una sombra que no se desvanecía. Mateo dio un paso hacia la puerta oculta. El frío de la manija lo atravesó, pero con un esfuerzo, la giró. Al abrirse, la habitación se reveló en su totalidad. La primera impresión que tuvo fue la de un lugar olvidado, desordenado y cubierto por capas de polvo y telarañas. Pero lo que le heló la sangre no fueron los muebles rotos ni el polvo en el aire, sino lo que estaba en el centro de la habitación. Una gran caja de madera, cerrada herméticamente con clavos oxidados. Mateo se acercó lentamente, con la llave aún en su mano. La caja parecía ser el centro de todo. Pero antes de que pudiera acercarse más, el sonido del reloj volvió a sonar, mucho más fuerte esta vez. El tañido era tan resonante que sentía que el suelo bajo sus pies temblaba. Y entonces, el sonido se transformó en un grito desgarrador que provenía directamente de la caja. Con un sobresalto, Mateo retrocedió, dejando caer la llave al suelo. El grito parecía venir de algún lugar profundo dentro de la caja, como si una entidad estuviera atrapada allí, esperando ser liberada. La sombra de Lucía volvió a aparecer en el espejo, pero ahora no era solo su figura la que se reflejaba. Había otras sombras que se movían con una rapidez desconcertante, girando a su alrededor. La casa estaba viva, y las voces, las figuras, todo era parte de un antiguo y oscuro secreto que Mateo aún no entendía por completo. La llave, la caja, Lucía, todo estaba conectado de alguna forma. Y entonces, la caja se movió, como si algo dentro estuviera tratando de salir. El sonido del reloj retumbaba en las paredes, cada campanada como un martillazo sobre el alma de Mateo. El grito de la caja resonaba a través de la habitación, y la presión en el aire era casi insoportable, como si la casa misma estuviera apretando todo a su alrededor. Los reflejos en el espejo comenzaron a moverse más rápido. Cada sombra que aparecía parecía más definida, más tangible, y el suelo bajo sus pies vibraba levemente. Mateo retrocedió, pero no podía apartar la vista de la caja. Era como si una fuerza invisible lo hubiera atado a ella, como si la verdad sobre esa casa estuviera atrapada en su interior. El grito seguía, desgarrante, retumbando en su pecho. La llave en su mano temblaba, como si tuviera vida propia, deseando encajar en el destino que le estaba siendo revelado. Decidió actuar. Sabía que no podía escapar sin descubrir lo que estaba detrás de todo esto. Con un suspiro entrecortado, se acercó nuevamente a la caja. Cada paso que daba parecía costarle más que el anterior, como si el aire se volviera más denso a medida que se acercaba a la fuente de ese terror. La llave en su mano brillaba débilmente, su metal frío y sólido.
Mateo la observó por un momento, recordando la mirada de Lucía, su rostro pálido y vacío, y las sombras que se movían a su alrededor. De alguna manera, sentía que esa llave era la clave, la única forma de desbloquear el misterio que había estado perseguido desde el primer día. Sin pensarlo más, se agachó, insertó la llave en la cerradura de la caja y la giró. Un crujido resonó en la habitación, como si la casa misma estuviera despertando. La tapa de la caja se levantó lentamente, como si estuviera siendo forzada por algo del interior. Mateo contuvo la respiración. El aire estaba tan cargado de tensión que podía oírse su propio corazón latiendo con fuerza. La tapa se abrió por completo. Al principio, no vio nada más que oscuridad. Pero entonces, una mano apareció. Una mano pálida, desmembrada, que emergió lentamente de la caja, seguida de un brazo. Una figura espectral de la que Mateo no podía apartar la mirada. La sombra de Lucía parecía estar surgiendo del interior, su rostro distorsionado por el sufrimiento, sus ojos vacíos mirando fijamente a Mateo. El aire se llenó de un frío helado que le caló hasta los huesos. Las sombras en el espejo comenzaron a moverse frenéticamente, y el reloj siguió sonando, más rápido, como si el tiempo estuviera desmoronándose a su alrededor. La casa comenzó a crujir. Las paredes vibraban con cada latido de la entidad que estaba siendo liberada. Mateo dio un paso atrás, horrorizado por lo que veía. La figura de Lucía no era humana, no más. Su cuerpo parecía desintegrarse a medida que salía de la caja, su piel corroída por el tiempo, sus ojos vacíos fijos en él como si lo conociera, como si hubiera estado esperando ese momento. El rostro de Lucía comenzó a distorsionarse, tomando una forma indescriptible, más allá de la comprensión humana. Los gritos llenaron la habitación, pero esta vez no solo provenían de la caja. Eran ecos de almas atrapadas, de vidas que habían sido arrancadas por la misma fuerza oscura que había poseído la casa. Mateo no podía moverse, no podía hacer nada, solo miraba, paralizado por el terror. Y entonces, la figura de Lucía se detuvo frente a él. Aunque su cuerpo parecía disolverse en el aire, su presencia era inconfundible, una fuerza tangible que lo envolvía. Lucía levantó una mano, señalando hacia la puerta oculta en la pared. «Tienes que irte de aquí», gritó una voz que no parecía de este mundo, pero que se sentía dentro de su mente. Una voz desgarrada, rota por el sufrimiento. Mateo, luchando por encontrar su voz, apenas pudo responder. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú?» Lucía, o lo que quedaba de ella, sonrió con una expresión que no era suya, pero que aún parecía reconocer en ella algo familiar. Su risa fue un sonido bajo y cruel, como un susurro que helaba la sangre. «Soy la llave, Mateo», respondió, la voz distorsionada y quebrada por las sombras que la rodeaban. «La llave que te ha traído hasta este lugar. Pero ya es demasiado tarde». Mateo no entendió completamente, pero algo dentro de él le decía que no debía quedarse allí ni un segundo más. El reloj, que había comenzado a sonar más rápido, ahora se había detenido de golpe. El tiempo había quedado suspendido, como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada por la fuerza de lo que se estaba liberando. Sin pensarlo más, Mateo se dio la vuelta y corrió hacia la puerta oculta en la pared. A cada paso, las sombras lo seguían, como si las paredes de la casa estuvieran tratando de tragarse todo lo que tocaba. El sonido de los ecos del pasado lo perseguía, los susurros de las almas atrapadas que habían muerto allí. Cuando llegó a la puerta, no dudó. La abrió de golpe. Al cruzarla, un torrente de aire helado lo envolvió. Pero no era frío. Era como si el tiempo mismo lo estuviera arrastrando a otro lugar. Un lugar más allá de la muerte. Y entonces, Mateo se vio atrapado entre dos mundos, con la casa de las dos ventanas aún acechando en su memoria, su grito resonando en sus oídos. El sonido del reloj retumbaba en las paredes de la habitación de Mateo, cada campanada como un martillazo que parecía perforar la quietud de la casa. El aire estaba denso, casi palpable, como si el mismo edificio estuviera respirando. Su corazón latía con fuerza, un tambor que resonaba en su pecho mientras su mirada se mantenía fija en la caja que había encontrado. La llave que sostenía en su mano no solo parecía pesada, sino que la sentía viva, palpitante con un poder oscuro que no comprendía. Por un momento, Mateo se quedó paralizado,
el grito resonando en su mente, la misma sensación opresiva que había sentido desde su llegada. La casa estaba viva, y él, de alguna forma, se había convertido en parte de ella. Los reflejos del espejo a su alrededor comenzaban a moverse con más rapidez, como si las sombras que lo rodeaban cobraran vida propia, observándolo, acechándolo. De repente, el silencio se rompió cuando la tapa de la caja, con un crujido que helaba la sangre, comenzó a levantarse por sí sola. Mateo, con la llave aún en la mano, dio un paso atrás, su cuerpo rígido por el miedo. En ese preciso instante, una figura emergió de la caja, una figura etérea que parecía desvanecerse y recomponerse a medida que se acercaba a él. El rostro, pálido y desencajado, era el de una joven, pero sus ojos vacíos eran un abismo de desesperación. La figura de Lucía emergió lentamente. Sus ropas blancas flotaban como si no estuviera sujeta a las leyes de la gravedad. La habitación se heló, y Mateo, sin poder apartar la mirada, sintió como si todo su ser se desmoronara bajo el peso de lo que veía. El aire se volvió más denso, como si la casa misma intentara tragarse todo lo que la rodeaba, incluidos sus recuerdos. Lucía se detuvo frente a él, su rostro una mezcla de sufrimiento y desesperación. Por un momento, Mateo creyó escuchar una voz débil, que le hablaba desde el interior de su mente. «Tienes que irte de aquí», susurró la voz, quebrada y distante. Mateo retrocedió, buscando una salida, pero la casa parecía cerrarse sobre él, las paredes se estrechaban, y el aire se volvía más denso con cada respiración que tomaba. Las sombras se alzaban alrededor, extendiéndose como manos invisibles que lo empujaban hacia la caja, hacia la entidad que ya había comenzado a liberarse. La llave en su mano comenzó a brillar débilmente, y sin saber por qué, Mateo sintió una necesidad desesperada de insertar la llave en la cerradura de la caja. Lo hizo. El metal encajó con un sonido sordo, y la tapa de la caja se levantó por completo. La figura de Lucía, ahora flotando frente a él, parecía esperar algo, como si el último acto de Mateo decidiera el destino de ambos. «Soy la llave, Mateo», dijo ella, su voz llena de dolor. «La llave que te ha traído aquí. La llave que abrirá las puertas entre los mundos». A medida que sus palabras resonaban en la habitación, las sombras se intensificaron y las paredes comenzaron a crujir. Las imágenes del espejo se distorsionaron aún más y las puertas de la casa empezaron a temblar. Algo estaba a punto de suceder, algo que Mateo no podía comprender por completo. La sensación de que la casa no era solo un lugar, sino un ser que lo observaba, lo juzgaba, lo consumía, se hizo más real. La figura de Lucía se desvaneció momentáneamente, y el espacio a su alrededor se distorsionó, como si el tiempo se desvaneciera. Mateo sintió el frío calándole hasta los huesos. Cuando Lucía reapareció, ya no era la misma. Su rostro estaba cubierto por una mueca torcida, una expresión grotesca que transformaba su belleza en algo oscuro y maligno. «¿No tienes escapatoria, Mateo? La puerta entre los mundos ya está abierta». Mateo, sintiendo como su corazón se aceleraba con la adrenalina, trató de retroceder, pero las sombras lo rodearon y un frío insoportable lo atravesó por completo. La casa, la llave, la figura de Lucía, todo parecía converger en un único punto de no retorno. Su mente era un caos, un torbellino de miedo y desesperación. Y entonces, en el último momento, la verdad se le reveló. La casa con dos ventanas no era solo un refugio. Era un portal, un lugar donde las almas perdidas, atrapadas entre los mundos, se reunían. Las ventanas no eran solo decorativas, eran los ojos del alma de la casa. Y él había sido elegido, no solo para descubrirlo, sino para permanecer allí. Con el último aliento, Mateo lanzó un grito, pero las sombras lo tragaron. El reloj, que había estado acelerando su tic-tac, ahora se detuvo por completo. La puerta que había intentado abrir se cerró con un ruido ensordecedor. Y en la penumbra de la casa, las dos ventanas observaban, vacías pero llenas de historias no contadas. El tiempo parecía haberse detenido. Mateo no sabía cuánto tiempo había pasado desde que fue tragado por la oscuridad, atrapado en la marea de sombras que invadió la casa. Cuando abrió los ojos,
Lo primero que notó fue el frío extremo que le calaba hasta los huesos, como si estuviera en el corazón de una tormenta helada, aunque el lugar estaba oscuro y silencioso. No podía ver nada, pero sentía la presencia de algo, de muchas presencias, que lo rodeaban. Su respiración era entrecortada, y sus manos temblaban sin control. El sonido del viento, que antes había sido suave y relajante, ahora se sentía agresivo, como una tormenta furiosa que golpeaba las ventanas. Miró alrededor, pero lo único que encontró fue una oscuridad impenetrable. No había rastro de la figura de Lucía ni de las sombras que lo habían rodeado. Todo parecía haberse desvanecido en un vacío inquietante. Se levantó lentamente, el cuerpo dolorido como si hubiera estado atrapado en una pesadilla. Los recuerdos del rostro distorsionado de Lucía seguían atormentándolo. La puerta entre los mundos ya está abierta, había dicho ella. Pero, ¿a qué se refería exactamente? ¿Había cruzado alguna línea que no debía haber cruzado? ¿Estaba él atrapado en otro mundo, o en la misma casa, pero en un lugar donde el tiempo y la realidad se deformaban? Un sonido lejano lo sacó de su trance. Era como un susurro, una voz débil que parecía llamarlo desde la distancia. No podía distinguir las palabras, pero la sensación de ser observado lo envolvía de nuevo. Con un esfuerzo, dio un paso hacia adelante, pero su cuerpo se sentía pesado, casi como si el aire estuviera siendo succionado de sus pulmones. Cada paso parecía más difícil que el anterior, como si algo lo estuviera empujando hacia atrás. De repente, algo cambió. Una luz tenue comenzó a brillar en la lejanía. Al principio, parecía una ilusión, una reflexión distante, pero a medida que se acercaba, la luz se fue intensificando. Mateo avanzó, sintiendo la ansiedad y el miedo crecer dentro de él. Cada vez más cerca de la luz, vio que lo que parecía una lámpara o una vela se encontraba en el centro de la habitación. Pero no era una simple lámpara. Era una figura delgada, casi incorpórea, con el rostro cubierto por un velo blanco, que brillaba con una luz propia. Mateo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía, de alguna manera, que esta figura no era humana. La figura estaba parada allí, inmóvil, y aunque no podía ver sus ojos, sabía que lo estaba observando. Era la misma sensación de ser vigilado, de ser un espectador en un escenario ajeno. El aire a su alrededor se volvió denso nuevamente, y el sonido de la vela, o lo que sea que fuera, era lo único que podía oír. Pero pronto, el silencio fue reemplazado por una suave melodía, como si viniera de un piano lejano, tocando una canción triste, melancólica. El velo comenzó a moverse, como si un viento invisible lo agitara. Y de repente, la figura habló. La voz era suave, pero cargada de una tristeza infinita. No estás solo, Mateo. Nunca lo estuviste. Las palabras lo golpearon como una ola, y su mente se llenó de imágenes de todo lo que había experimentado en la casa. La llave, la figura de Lucía, la sensación de estar atrapado entre dos mundos, y las palabras de la joven que había conocido, que le habían hablado desde el principio de la casa. La figura continuó, su voz cada vez más clara. La casa te eligió, Mateo. No es solo un lugar, es un vínculo, un portal entre los vivos y los muertos, entre los que se quedaron y los que se fueron. Las palabras se sentían como un hechizo que lo envolvía, como si una parte de él estuviera a punto de desmoronarse. Pero algo en su interior, una fuerza inexplicable, lo impulsó a preguntar, a entender más. ¿Qué es lo que quiero o lo que debo hacer? La figura levantó las manos, y en un instante, la luz que la rodeaba se intensificó, iluminando la habitación entera. Las sombras, ahora más agresivas, se contorsionaban a su alrededor. El aire estaba electrificado, como si la casa misma estuviera a punto de estallar. Romperás el ciclo, Mateo. Lo harás o caerás, como todos los demás antes que tú. La figura comenzó a desvanecerse, pero su última palabra se quedó flotando en el aire, resonando con fuerza. La puerta está en tus manos. Mateo dio un paso atrás, la sensación de estar atrapado en una telaraña de desesperación apoderándose de él. Sin embargo, algo dentro de él también despertaba, una necesidad desesperada de entender, de descubrir la verdad, y tal vez, de escapar de este laberinto de sombras y espejos.
Antes de que pudiera procesar completamente las palabras de la figura, una ráfaga de viento lo golpeó con fuerza, y las paredes de la casa comenzaron a temblar. El tiempo y el espacio se distorsionaron aún más, como si la realidad misma estuviera comenzando a colapsar. De repente, las dos ventanas en la habitación, las que habían sido parte del misterio desde el principio, comenzaron a vibrar. Con cada vibración, el sonido del reloj que había estado parado antes comenzó a sonar una vez más, como si algo estuviera despertando. Mateo sintió una presión en su pecho, como si todo el peso de la casa, con su misterio y su maldición, se hubiera concentrado sobre él. Las ventanas vibraban con tal intensidad que el sonido era ensordecedor, como si la casa misma estuviera gritando, clamando por algo, por un final. El aire se había vuelto denso y caliente, una temperatura que no correspondía con la frialdad que había sentido antes. La melodía del piano, que aún flotaba en el aire, parecía resonar con mayor fuerza, llenando el espacio de una presencia casi palpable. La figura que había aparecido ante él se desvaneció, pero sus palabras quedaron grabadas en su mente. La puerta está en tus manos. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía romper el ciclo del que hablaba la figura? La respuesta no llegaba, pero el miedo seguía creciendo dentro de él. Un miedo profundo e insondable que le congelaba la sangre. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podía evitar. Entonces, un susurro lo hizo volverse rápidamente. Provenía de las dos ventanas, que ahora parecían tener una vida propia, como si las sombras de ambos lados del cristal estuvieran susurrándose entre ellas. Mateo se acercó cautelosamente, a pesar de la sensación de terror que lo recorría. La figura de Lucía, esa presencia que lo había perseguido desde el principio, parecía acercarse nuevamente. De repente, una ráfaga de aire frío entró por la ventana, apagando las luces de las velas y sumiendo la habitación en una oscuridad total. Mateo dio un paso atrás, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Su respiración se aceleró y una sensación de pánico lo invadió por completo. Era como si la casa lo estuviera devorando lentamente, como si cada rincón estuviera lleno de secretos oscuros que amenazaban con tragárselo. Entonces, algo pasó. Un grito, agudo y desgarrador, atravesó la quietud de la casa. El sonido provenía de una habitación más allá, una que Mateo nunca había visto antes, pero que ahora lo llamaba, lo atraía como un imán. El grito era desesperado, lleno de sufrimiento y de una angustia que lo erizó por completo. No podía quedarse ahí, atrapado en la oscuridad con la sensación de que algo lo observaba, lo acechaba. No sin antes descubrir la fuente de ese grito. Con una mezcla de terror y determinación, Mateo decidió seguir la dirección del sonido. Los pasillos de la casa eran largos y desordenados, llenos de puertas cerradas que nunca había notado antes. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de la seguridad de la entrada. Al pasar por una de las puertas, vio algo que lo detuvo en seco. En la pared, frente a él, colgaba un antiguo retrato enmarcado. Mateo se acercó lentamente, temeroso de lo que podría encontrar. La pintura mostraba a una joven mujer, con una expresión de tristeza profunda en su rostro. El cabello oscuro caía sobre sus hombros, y sus ojos, aunque pintados, parecían tener vida propia. Era ella. Lucía como la figura que había visto a través de la ventana, pero esta vez, en la pintura, había algo más. Algo oscuro, algo que no se podía ver con claridad, pero que estaba ahí, en los ojos de la mujer. Una presencia, un remolino de oscuridad que se desbordaba, amenazando con salir de la pintura. El aire alrededor de Mateo se espesó aún más, y antes de que pudiera reaccionar, el grito se repitió, más cercano esta vez. Un grito de agonía, de sufrimiento. Pero esta vez, lo que lo sorprendió fue que el grito no parecía venir de la habitación adelante, sino de la misma pintura. Como si la joven del retrato, con su rostro desolado, estuviera pidiendo ayuda, llamando a Mateo desde el pasado. En ese momento, Mateo sintió que algo había cambiado. El tiempo ya no parecía funcionar de la misma manera. Cada paso que daba parecía alargar la distancia entre él y la salida, mientras que el sonido de la melodía del piano seguía resonando en sus oídos, cada vez más fuerte, más desesperado. El reloj, que había estado parado durante tanto tiempo, comenzó a sonar de nuevo, pero esta vez,
Las campanadas eran rápidas, frenéticas, como si el tiempo se estuviera desmoronando. La pintura empezó a moverse. Los ojos de la joven, que antes parecían fijos en el lienzo, ahora lo miraban directamente. Mateo, paralizado, observó cómo la figura de la mujer comenzó a desprenderse del cuadro, saliendo lentamente de él, como una sombra que cobraba forma humana. Su rostro seguía siendo el mismo, pero su expresión estaba ahora distorsionada, como si estuviera atrapada entre dos mundos, entre la vida y la muerte. Y luego, una voz, un susurro que atravesó la habitación con una claridad aterradora. Mateo e Irene. El terror que sintió en ese instante fue indescriptible. La casa, que había estado oscura y silenciosa hasta ahora, pareció cobrar vida, llenándose de murmullos y lamentos. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor, y él sabía que si no hacía algo, si no encontraba una salida pronto, se perdería para siempre en ese lugar maldito. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a actuar, a no rendirse. Recordó las palabras de la figura de la luz, la que le había hablado antes. La puerta está en tus manos. Con ese pensamiento, Mateo dio un paso hacia adelante, decidido a romper el ciclo, a enfrentar lo que fuera que la casa le estaba pidiendo. La figura de la joven salió lentamente del retrato, como si la pintura se hubiera disuelto en el aire, dejando una estela de oscuridad que la envolvía. Sus ojos, antes vacíos de emoción, ahora brillaban con una intensidad sobrenatural, mirándolo fijamente. Mateo, a pesar del terror que sentía, no podía apartar la mirada de ella. La figura estaba ahí, flotando, pero también parecía formar parte del mismo espacio que él, como si la habitación y ella fueran una sola entidad. La joven, con su vestido blanco arrugado y su cabello oscuro que flotaba a su alrededor como si estuviera bajo el agua, extendió una mano hacia él. El aire se volvió pesado, denso, y el tiempo mismo pareció detenerse. Mateo sintió una presión en el pecho, como si todo el peso de la casa y el sufrimiento de la joven lo estuvieran aplastando. Un lamento salió de sus labios, pero sus palabras se perdieron en el eco de la casa. «Ayúdame», susurró la figura, su voz resonando en los rincones de la habitación, un eco lejano y doloroso. Sus ojos estaban llenos de desesperación, pero también había algo más, algo que Mateo no lograba comprender completamente. Era como si la joven estuviera atrapada en un lugar intermedio, una especie de limbo entre la vida y la muerte. Su sufrimiento era palpable, y sin embargo, había algo en su mirada que lo atraía, algo que lo incitaba a acercarse más, como si él fuera la única persona que pudiera liberarla. Mateo dio un paso atrás, temblando. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos confusos, pero una voz dentro de él lo impulsó a actuar. No sabía qué era lo que debía hacer, ni cómo podía ayudarla, pero algo le decía que no podía quedarse allí parado, esperando que la situación se resolviera sola. Algo debía hacer, aunque fuera enfrentar su miedo y tomar una decisión arriesgada. La figura de la joven dio un paso hacia él, y el aire se volvió aún más gélido, más denso. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero no pudo apartar la mirada de los ojos de ella. La joven parecía cada vez más real, más tangible, como si estuviera justo delante de él. La habitación comenzó a girar lentamente. Los muebles se distorsionaban, y el sonido de la melodía del piano se volvía más frenético. La joven levantó la mano nuevamente, pero esta vez, sus dedos parecían alargarse, estirándose hacia Mateo como si quisiera tocarlo, como si quisiera arrastrarlo hacia su mundo. El tiempo seguía desmoronándose, y el reloj en la pared empezó a sonar más rápido, cada campanada marcando una presión más fuerte sobre el pecho de Mateo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando. La joven no respondió inmediatamente. Su rostro se distorsionó por un segundo, como si luchara por encontrar las palabras, o como si estuviera atrapada en una red de recuerdos rotos. Finalmente, sus labios se movieron, y la respuesta salió en un susurro helado. «La puerta está en ti. No puedes escapar hasta que me liberes». Las palabras fueron como un grito en su mente. Mateo no entendía lo que eso significaba, pero sabía que debía actuar rápido. El tiempo no era un aliado en ese lugar. Cada segundo que pasaba parecía estar desbordando el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Entonces,
algo inusual sucedió. Los muebles de la habitación comenzaron a moverse por sí mismos, empujados por una fuerza invisible. Las paredes se cerraban lentamente, como si la casa misma intentara encerrarlo, atrapar su alma y dejarlo allí para siempre. El sonido de la melodía del piano se volvía cada vez más angustiante, y las campanadas del reloj continuaban su ritmo frenético. Mateo sintió una presión insoportable, como si toda la energía de la casa se estuviera concentrando sobre él. El aire se volvía más denso, y la joven frente a él se acercó aún más, su rostro ahora completamente transformado en una mueca de desesperación y angustia. Era como si la casa y ella estuvieran pidiendo algo que solo él podía dar. Fue en ese momento cuando lo entendió. La puerta que la joven mencionaba no era una puerta física, sino una puerta mental, un umbral entre la vida y la muerte que él debía cruzar. Pero para hacerlo, debía enfrentarse al pasado, a los secretos oscuros de la casa y a la verdad que la joven había ocultado durante tanto tiempo. Con un sentimiento de desesperación y valentía, Mateo se dirigió hacia el centro de la habitación, donde las sombras parecían entrelazarse, formando una especie de vórtice. Miró a la joven una última vez y con voz temblorosa, dijo: «Te liberarás, pero yo también debo liberar mi alma». Con esas palabras, algo comenzó a cambiar. El aire se despejó, las paredes dejaron de moverse y el sonido del piano se desvaneció lentamente. La joven, con una expresión de paz en su rostro, retrocedió un paso, y en ese momento, Mateo vio algo que lo sorprendió. Una puerta, la misma puerta que había estado buscando, apareció en el fondo de la habitación. Era una puerta vieja, desgastada por el tiempo, pero parecía emitir una luz cálida, invitante. La joven asintió con la cabeza, como si estuviera agradecida, y Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó hacia ella. Al abrir la puerta, el mundo de la casa se desmoronó a su alrededor. La oscuridad y la angustia desaparecieron, y Mateo se encontró de nuevo en el pasillo, donde todo había comenzado. La casa ya no parecía tan amenazante. Las ventanas ya no vibraban, y el silencio que reinaba ahora era pacífico. La joven había desaparecido, pero una sensación de alivio lo envolvía. El ciclo había terminado, y Mateo había logrado romper la maldición que había mantenido cautiva a la joven durante tanto tiempo. Sin embargo, algo dentro de él sabía que, aunque la casa ya no estaba viva, algo de su historia perduraría por siempre.